Hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes donde se encuentre localizado. Hoy, como todos los días, vamos a empezar diciendo: gracias, Señor, porque nos regalaste un día más. Gracias, Señor. Hermanos y hermanas, hoy he decidido tener los árboles atrás mío porque la naturaleza es parte de la creación de nuestro Dios divino. Bueno, yo voy a empezar por decirles que un día, hace tiempo, iba viajando hacia una ciudad que se llama Anápolis. Me habían hablado mucho de esa ciudad y yo quería conocerla. Ahora, para ir de mi casa hacia esa ciudad hay dos carreteras. Una que es fácil y rápida y otra que es un poco más difícil y lleva más tiempo. Y yo, como la Biblia dice, decidí tomar la puerta estrecha y no la puerta ancha. Y como dice el poeta Robert Frost, caminé el camino menos caminado. Y cuando iba por la carretera y me estaba acercando a la ciudad, de pronto la carretera dio una curva y yo me petrifiqué, porque enfrente de mí estaba el puente más grande que nunca había visto en mi vida y que nunca me imaginaría que podría ver. El puente es tan grande que en un país como Estados Unidos, donde los puentes son gigantes, a este puente le llaman el Gran Puente. Prácticamente creo que puede tocar las nubes con la parte de arriba y tiene una altura como de 14, 15 pisos de altura. Yo realmente no soy muy inclinado a tener mucho miedo, pero tengo que confesar que sí, que cuando vi ese puente frente a mí y tenía que cruzarlo, las mariposas empezaron a aletear en mi estómago. Entonces, lo que yo hice fue muy simple. Miré fijo el auto que iba adelante y no miré ni a la izquierda ni a la derecha, sino simplemente el auto que iba adelante. Y acuérdense lo que dije, miré fijo quien me podía guiar hacia el final. Es un puente tan grande que al principio del puente tiene una empresa de taxímetros, y ustedes me van a preguntar para qué. Y es porque hay mucha gente que tiene miedo de cruzar ese puente y por lo tanto se toma un taxímetro que lo lleva a la otra parte del puente y otro señor les conduce el auto y se lo entrega al final del puente. Cuando yo estaba en ese puente gigante y que a cualquiera le puede dar un poquito de miedo cruzarlo, me puse a pensar cómo es posible que podían haber hecho algo tan impresionantemente grande. Y la respuesta me la dio un señor que trabajaba en la ciudad y me dijo muy simple: lo construimos ladrillo a ladrillo y piecita de metal a piecita de metal. Y yo dije, la verdad que tiene razón. Y la segunda pregunta fue: ¿dónde encontraron este puente? Y se rió y me dijo: señor, nosotros no lo encontramos, lo construimos. Ahora, el mensaje de hoy va a ser una metáfora. Este puente que les estoy contando va a ser la ilustración para la metáfora de un puente espiritual que nosotros tenemos que construir. Y similarmente a este puente va a tener que ser un puente gigante, porque los barcos que hay abajo del puente que están pasando y que el puente lo sobrepasa y por lo tanto no tenemos que tenerle miedo a los barcos que están abajo. Esos barcos son el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ansiedad, las tribulaciones, y con el puente vamos a tratar de sobrepasarlo y llegar a la otra parte del puente donde nos espera Jesucristo con las manos abiertas y nos espera la paz, la alegría, la tranquilidad, y nos lleva a lo que dice la Biblia: pastos verdes al lado del agua. En Hechos 4:11, para empezar a clarificar cómo vamos a concluir ese puente, dice: este Jesús, Jesucristo, es la piedra aprobada por vosotros los edificadores
Y ustedes, cuando vayan a construir ese puente espiritual del que estoy hablando, van a ser edificadores, la cual Jesucristo ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro ser hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la cabeza de ángulo, que es la piedra fundamental de una estructura material, en aquel caso, viene a ser para nosotros la piedra fundamental donde construimos la fe, la esperanza y el amor. Y solamente Él nos puede salvar y ayudar a hacer el puente. Ahora, cabeza de ángulo, ¿qué significa? Cabeza de ángulo significa el fundamento, la fundación sobre la cual se construye nuestra fe cristiana y también se construyen los puentes y los edificios. Y hay una cosa que es muy cierta. En la Biblia dice, y sin fe será imposible agradar a Dios, y sin fe será imposible construir ningún puente espiritual para sobrepasar nuestros problemas. Ahora, de la misma manera que ese puente fue construido, ladrillo a ladrillo y metal a metal, ahora nos corresponde a nosotros hacer exactamente lo mismo. La diferencia, por lógica, es que los ladrillos, los metales que vamos a utilizar nosotros para hacer un puente espiritual, serán ladrillos y metales espirituales. Ahora, la pregunta es ¿dónde los conseguimos? Y yo voy a seguir con el mensaje. Afortunadamente, ya tenemos, para empezar a construir ese puente espiritual, la cabeza del ángulo, que es Jesucristo. Es decir, la fundación sobre la cual vamos a construir el gran puente para sobrepasar todas nuestras tribulaciones y dolores. Ahora, tenemos que ir, y esto es importantísimo, al Sermón del Monte, que es mi parte favorita de la Biblia. Se encuentra en Mateo 5, 6, 7 y ustedes lo habrán leído muchísimas veces. Y allí en el Sermón del Monte comenzaremos a recoger poquito a poquito los ladrillos y los metales que precisamos para construir nuestro puente espiritual. Es decir, la verdad que estoy siendo un arquitecto espiritual porque le estoy diciendo pedacito por pedacito exacto cómo tiene que construir un puente espiritual. El corazón de Jesucristo habla y habla maravillosamente en el Sermón del Monte. Allí en el Sermón del Monte encontramos el verdadero corazón de Jesucristo, y si ustedes ven la mayoría de la Biblia, todas las palabras están en roja, y cuando están en roja es porque es la voz, la palabra y el corazón de Jesucristo. Y dice Jesucristo en el Sermón del Monte, y estos que les voy a leer son los ladrillos y los metales que nosotros tenemos que poner dentro de nuestro corazón sinceramente para poder construir ese puente que nos va a llevar al otro lado y a encontrar la paz, la tranquilidad y el alivio y dejar atrás los sufrimientos y los dolores. Dice Jesucristo, tienes que ser la luz del mundo. Y después dice, y tienes que ser la sal del mundo. Tienes que amar a vuestro enemigo, que yo sé que no es fácil, pero tienes que hacerlo porque es un mandamiento, no una sugerencia. Tienes que tratar a otros como te gusta que te traten a ti, y esta es la ley de oro. En vez de mirar la pajita del hermano en su ojo, trata de mirar el tronco, el árbol gigante que tú tienes en tu ojo y que no quieres reconocer. Y dice algo que quizás es una de las más fuertes de todas las palabras de Jesucristo. No pagues mal por mal, déjale la revancha a Dios. No pagues mal por mal.
Entonces dice también, cuando ayunes, ten mucho cuidado y no hagas como los fariseos que ayunaban y mostraban la cara al pueblo para que vean que ellos estaban ayudando. Eso es hipocresía. Cuando ayunes, haz que inclusive ponete aceite en la cara para que no se note que estás ayudando, porque estás ayunando para Dios. También te dice Jesucristo en el Sermón del Monte, no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir al diablo y servir a Jesucristo. Se cae de maduro. Tú tienes que identificarte y saber a uno de ellos que vas a seguir. Y todos ustedes, yo sé que están siguiendo a Jesucristo. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, que dijo Pedro, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, tú sos el maestro. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Yo te voy a lavar los pies por la simple razón de que después tú vas a tener que ir a lavar los pies a otro, y ese otro le va a lavar los pies a otro, y se va a hacer una cadena, y esa es la salvación. Por lo tanto, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y dice Jesucristo, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Tú puedes juntar millones de dólares en tu banco, tú puedes tener 15 autos en tu garaje, tú puedes tener 3 mansiones. Todo eso un día va a ser basura. Pero cuando construyas el amor, la esperanza, la misericordia, la compasión y aceptes la gracia infinita y la puedas practicar con otros, que eso es construir en el cielo, entonces tendrás una vida eterna más feliz que aquellos que tienen millones de oro. Entonces, dice Jesucristo para terminar, a quien te castiga en una mejilla, ponle la otra mejilla. Cuidado, porque no es literal, no es que me pegó aquí y le voy a ir a la otra mejilla para que me pegue aquí, sino que para el lado que está la otra mejilla la dé vuelta y me vaya caminando en silencio, sin contestarle, sin reaccionar, y así poniéndole fuego en la cabeza a la otra persona que te pudo hacer mal, etcétera, etcétera. Porque cuando ustedes vayan al Sermón del Monte van a encontrar otros mandamientos más, y esos son los ladrillos que van a precisar para construir el puente. Ahora, acuérdense de algo, como yo siempre les digo, los mandamientos de Jesucristo no son sugerencias. Y los mandamientos de Jesucristo no son para creer en los mandamientos. Porque Satanás lo tuvo 40 días en el desierto y Satanás sabe muy bien quién es Jesucristo, y Satanás cree en Jesucristo mucho más que tú y que yo. Pero el asunto no es creer solo en Jesucristo, creer y hacer lo que Jesucristo te dice que tenés que hacer. Cuando yo miré aquel gigantesco y majestuoso puente yendo para aquella ciudad, enmudecí, porque pensé lo tremendamente arduo que tendría que haber sido construir aquel gigante. Y ahora leyendo estos mandamientos de Jesucristo, los cuales podrán ser los únicos ladrillos y metales que precisan para construir ese puente, que me ayudarán a construir el puente gigante que me lleve a sobrepasar los dolores, los sufrimientos y las tribulaciones. Y como tú también, yo pienso, no va a ser fácil construir una estructura gigante espiritual. Pero la Biblia nos dice algo para que nos quedemos tranquilos, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1. Y si nos parece que la construcción de ese puente espiritual gigante va a ser un gran esfuerzo y va a ser no muy fácil, no te preocupes, porque Dios está contigo. Dice la Biblia, si Dios está conmigo, ¿quién en contra mío? Y hacer un puente es nada si Dios está contigo.
Y recuerda, nada es imposible para Dios, Lucas 1. Pero recordemos que para confiar en este poder absoluto de Dios para que nos ayude, tenemos que recordar a Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, sin la fe suficiente, no solo creer en los mandamientos de Jesús, pero aún más importante, con esa fe, hacer los mandamientos. Nosotros, hay una palabra que me encanta, tenemos que ser eso. La palabra es imitadores. Es decir, ser imitadores es hacer exactamente lo que hace otra persona, otro ser, otra entidad. En este caso, Jesucristo. Tenemos que ser imitadores de Jesucristo, no seguidores, porque Jesucristo puede caminar adelante y nosotros vamos 5 pies atrás. No, somos imitadores porque nos ponemos el yugo que Él nos dice que nos pongamos y vamos parejitos uno al lado del otro caminando. Seamos imitadores si queremos hacer el puente. Finalmente, con nuestra pequeña fe en Jesucristo y con los ladrillos y metales que son sus mandamientos, hemos construido el puente que nos llevará a sobrepasar nuestras tribulaciones y sufrimientos que como grandes barcos parecen navegar abajo de nuestro puente. Imagínense en que han construido un puente espiritual gigante y que abajo hay un montón de barcos que son mi sufrimiento, mi dolor, mi angustia, mi ansiedad, las traiciones, las desilusiones. Y todos esos barcos están ahí abajo flotando, pero nosotros construimos un puente y pasamos por arriba de todos ellos. Y ese puente fue hecho todo con ladrillos que son los mandamientos de Dios. Si tú haces los mandamientos de Jesucristo del Sermón del Monte, habrás construido un puente que te saque del sufrimiento y del dolor. Ahora, igualmente, como sucede en la realidad material, antes de que puedas cruzar por un puente y escapar de todos los problemas que nos traen el dar vuelta por aquí y por allá, tiene que venir un comité de supervisores que van a revisar tornillo por tornillo del puente y van a certificar si el puente es seguro para que podamos pasar por él y que por ese puente podemos llegar a una linda destinación. Y entonces, ¿quién va a ser el supervisor de nuestro puente espiritual? Porque los supervisores del puente físico, el gigante que yo pasé cuando iba para esa ciudad, son personas que trabajan para el gobierno y son seres humanos que miran todas las cositas del puente, si están bien o si están mal. Pero en este caso tú y yo estamos hablando de un puente espiritual, por lo tanto tiene que ser alguien espiritual que nos supervise. ¿Y quién va a ser? Va a ser nada menos ni nada más que el Espíritu Santo. Perdonen que tengo una pequeña interrupción aquí. Bueno, vamos a dejar a la hermana que esté allí y vamos a seguir con el mensaje. El Espíritu Santo, con su infinita sabiduría, ocultará tu corazón y mi corazón y entrará profundamente en él, no para mirar el exterior del corazón, porque siempre cuando hablamos de corazón nos imaginamos el corazón total, sino que va a entrar profundamente y va a mirar las intenciones de nuestro corazón. ¿Realmente está practicando los mandamientos de Jesús o no? El Espíritu Santo va a ver si las intenciones son paralelas
y sinceras con el corazón de Jesucristo. Y finalmente, ahora que sabemos cómo construir para escapar y sanar nuestros dolores, sufrimientos, angustias, ansiedades, ahora que construimos el puente, ¿seremos capaces de abrazar y poner uno arriba del otro todos esos ladrillos que son los mandamientos que tenemos que hacer y que Jesucristo nos ordena en el Sermón del Monte? Nunca se olviden, los mandamientos de Jesucristo no son sugerencias, son órdenes y las tenemos que hacer, no querer, hacer. Entonces, ¿seremos capaces de hacer todos esos mandamientos que están en el Sermón del Monte con un corazón lleno de sinceras y verdaderas intenciones? ¿O lo haremos con intenciones de conveniencia propia, haciendo que usamos unos ladrillitos pero los otros no? Bueno, hermanos y hermanas, hemos conversado un poquito largo de dos puentes, uno material y real y el otro espiritual, y ha sido una metáfora. Tú sacas tus propias conclusiones, pero solamente vas a poder llegar desde el sufrimiento y el dolor a una tierra de paz y alivio si sigues y haces los mandamientos de Jesucristo. Hermanos y hermanas, que tengan un día maravilloso y que Dios les hable de este pequeño mensaje humilde que nació de mi boca y que habló el Espíritu Santo. Y les pido, por favor, mediten sobre esto. Vayan al Sermón del Monte, léanlo 1, 2, 3 y 4 veces y ustedes verán cómo sus sufrimientos, sus dolores, sus padeceres, sus angustias, si practican lo que Jesucristo dice en el Sermón del Monte, van a desaparecer. En el nombre de Jesucristo les doy muchas